¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Legorreta y bienvenidos a mi canal de SOTS Audiovisual. El día de hoy les traigo un review del amplificador integrado. Es de la firma Sansui, japonesa, y el modelo es el AU719. Esta familia de amplificadores de la serie AU se caracterizaron por tener especificaciones de alta fidelidad, lo que hoy llamaríamos high-end o grado audiófilo, que sería su equivalente. Esta familia de amplificadores se dividió en dos, los que van con terminación en 19 con incrementos de 10 y los que van con terminación en 17. Es así que, similar a este modelo, vamos a tener el AU717 y el que tenemos aquí, que es el AU719. Ambos comparten características muy similares, pero hay pequeños detalles que los diferencian. La comparación más justa que se puede realizar del amplificador AU719 es contra el amplificador AU717 de la misma marca. Vamos a ver de inicio la primera especificación. Punto número 1. Potencia de salida. El amplificador AU717 maneja 85 watts por canal a 8 ohms en estéreo, mientras que el amplificador AU719 maneja 90 watts por canal a 8 ohms en estéreo, es decir, 5 watts de potencia más, ganando, en este caso, el amplificador AU719. Punto número 2. En cuanto a la respuesta de frecuencia, el amplificador AU717 mantiene una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, mientras que el amplificador AU719 maneja una respuesta de frecuencia de 10 Hz a 20 kHz. Es decir, tenemos una respuesta de frecuencia más amplia en el amplificador AU719, lo cual va a dejar o va a incluir más bien todos los tonos graves de nuestra música. Punto número 3. Distorsión armónica total. Mientras que el amplificador AU717 maneja 0.025% de distorsión total, el amplificador AU719 maneja 0.015% de distorsión total. Es decir, maneja alrededor de 0.010% menos distorsión armónica. ¿Para qué nos sirve esto? Pues cuando nosotros incrementamos o vamos incrementando la ganancia de nuestra música, se va generando una distorsión armónica. Pero si nosotros tenemos una distorsión armónica menor, pues nuestra fidelidad final o el resultado final va a ser mayor. Punto número 4. Damping o factor damping. Mientras que el damping del amplificador AU717 es de 60, el amplificador AU719 maneja un damping de 110. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues básicamente nos da más dinamismo en la música. Entonces, entre mayor sea el damping, vamos a tener un poco más de dinámica o velocidad de respuesta. Punto número 5. Sensibilidad de entrada. La sensibilidad de entrada del amplificador AU717 es de 150 mV en línea, mientras que el AU719 es de 200 mV en línea. Es 25% más. ¿Para qué nos sirve esto? Pues básicamente vamos a tener una mejor etapa de preamplificación porque se va a alimentar de mejor manera. Punto número 6. Separación de canales. La separación de canales es de 65 decibeles en línea en el AU717, mientras que en el AU719 es de 70 decibeles. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay una mejor separación de los canales en estéreo en el amplificador AU719. Punto número 7. Salida de preamplificación. La salida de preamplificación del AU717 es de 150 mV en línea, mientras que el amplificador AU719 maneja 200 mV, es decir, 25% más. Este tiene un poquito más de ganancia o obtiene un poco más de ganancia con un incremento menor de volumen. Aunque el amplificador AU719 tiene mayor ganancia de salida
El AU717 es un poquito más versátil que el AU719 porque el AU717 permite funcionar independientemente como preamplificador, es decir, poder controlar un poder con la salida de preamplificación que tiene en la parte posterior. Sí es un beneficio, digamos, como opcional, pero nos acarrea un problema. Si nosotros lo manejamos como un integrado como tal, vamos a tener que puentear de la parte de preamplificación a la etapa de amplificación en el amplificador AU717. Punto número 8. La masa de nuestro amplificador. Mientras que el amplificador AU717 tiene una masa de 17.8 kilogramos, el AU719 tiene una masa de 16 kilogramos, es decir, aproximadamente 2 kilogramos menos. Es un poco más ligero. Y eso se debe mucho a la electrónica que trae integrada. Años de fabricación, que vendría siendo el punto número 9. El amplificador AU717 se fabricó en el año de 1978, mientras que el amplificador AU719 fue fabricado en el año de 1980. Sí hay un avance tecnológico en este caso y se ve reflejado en su sonido. La tabla comparativa de estos dos amplificadores AU717 y AU719 la voy a agregar en la descripción para que la puedan descargar y consultar cuando gusten. Ok, si bien estos dos amplificadores mantienen características similares entre sí, los pequeños detalles hacen que tengan ventajas y desventajas uno sobre el otro. Comenzamos con el análisis del Sansui AU717. Si notamos una pequeña diferencia de masa, se debe a que internamente se encuentra mejor construido. ¿Qué podemos notar de diferencias? Pues que los transformadores eléctricos se encuentran blindados por un capuchón metálico y sus transistores de amplificación son metálicos, lo que permite una mejor disipación del calor. Desventajas del amplificador AU717. De manera general, la electrónica interna del amplificador AU717 no es tan eficiente. Si podemos notar esas diferencias en la distorsión armónica, que es un poco mayor, así como la cobertura del rango de frecuencias y la etapa de preamplificación. El hecho de que tenga transistores metálicos, aunque tienen una mejor disipación de color, mantienen especificaciones electrónicas menores, lo que le da un punto a favor al amplificador AU719 si lo que buscas es una mejor definición y naturalidad y fidelidad del sonido. Ahora continuamos con el análisis del amplificador AU719 y vamos a comenzar por sus ventajas. De manera general, el amplificador Sansui AU719 tiene una mejor electrónica, más eficiente. Eso se ve reflejado en la menor distorsión armónica, un mayor damping, un rango de frecuencias más amplio. Esto se debe principalmente a que su electrónica interna está mejor aislada, su etapa de preamplificación, su etapa de amplificación y la etapa de energía de alimentación se encuentran mejor aisladas y no convergen entre sí. Además de lo anterior, sus transistores de amplificación son plásticos, los cuales tienden a calentarse menos y es muy difícil que lleguen a fallar. Mientras que los transistores de amplificación del Sansui AU717, al ser metálicos, a pesar de que tienen una mejor disipación, tienden a calentarse más y es muy común que lleguen a fallar. Ahora analizaremos las desventajas del amplificador Sansui AU719. De manera general podríamos decir que su estética interna en cuanto a la electrónica no se encuentra tan bien cuidada. Vamos a notar detalles como los transformadores eléctricos que no se encuentran con el capuchón de aislamiento que cuenta el 717. Ok, ahora vayamos a las conclusiones. De manera general podríamos decir que el ganador de la contienda es el amplificador Sansui AU719. Pues básicamente porque es un amplificador que tiene una mejor electrónica interna, lo cual se ve reflejado en un sonido más natural y mejor definido. Además, al contar con una electrónica más avanzada, es más fácil realizar alguna reparación en dado caso de que se requiera y es mucho más difícil que llegue a presentar alguna falla. Se podría decir que el amplificador AU717
es un intento por llegar a la fidelidad o calidad del amplificador AU719, solamente que tuvieron el tiempo de cuidar un poco más su estética interior en la electrónica, incluyendo detalles como los capuchones eléctricos o un disipador un poco más grande, pero en este caso el disipador más grande no es necesario porque tiende a calentarse mucho menos. Listo, ahora hemos realizado ya el análisis general de este amplificador. Lo único que resta es ponerlo a prueba. Para ponerlo a prueba vamos a utilizar un par de micrófonos de alta fidelidad. Estos micrófonos se encuentran direccionados contra nuestras bocinas. Las bocinas son una Sansui SP2000. Decidí utilizar este tipo de bocinas o estos altavoces porque son contemporáneos de la línea y es originalmente como se debería de haber escuchado el amplificador en ese entonces. Este sistema de micrófonos son de alta fidelidad, de grado cinematográfico, y los tengo conectados a una grabadora Tascam grabando a 96 kHz.